Bueno, estamos, como he dicho, con un personaje que de verdad nos ranquea, nos da luz, nos da la posibilidad de analizar a profundidad esta nuestra América Latina y lo que va sucediendo con nuestras democracias. Carlos, qué placer estar con ustedes. La convulsionada La Paz, Bolivia, los saluda Juan Carlos Arana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Juan Carlos? Bueno, yo amo Bolivia, he estado muchas veces en el pasado, he estado en La Paz, he estado en otras partes de ese hermoso país y de esa hermosa gente que está sufriendo tanto tiempo y que ahora había encontrado un camino democrático, y parece que los que perdieron no aceptan ese resultado, porque recordemos que Evo Morales es un personaje que, además de estar muy desprestigiado en mi país por problemas vinculados con acusaciones de corrupción de menores, es un tema que realmente es absurdo. Hace muy pocos meses que los bolivianos eligieron un nuevo gobierno y en la segunda vuelta no estuvo ni Evo Morales ni la gente de Arce. Estuvieron dos candidatos que tenían la mayoría de las preferencias populares. Uno fue elegido, o no hay que respetarlo. Una cosa es discutir, una cosa es protestar y otra cosa es bloquear un país, ¿no? Rucao, la verdad es que usted ha descrito perfectamente lo que ha sucedido, pero parecería que bajo la perspectiva de Morales y los amigos del club, ahí lo anoto al presidente de Colombia, Petro, hay la posibilidad de jugar un tercer tiempo. No está dicho el minuto 90, y hoy día estaríamos en un tercer tiempo sin importar tener de rehenes a 2 millones de ciudadanos, privándoles de nafta, alimentos, medicamentos y, oiga, lo más grave, en 24 horas se termina el oxígeno de los hospitales. Bueno, claramente el narcosocialismo del siglo XXI tiene un mecanismo de protección mutua, ¿no? Petro también llegó al gobierno de Colombia con financiamiento narco, no lo digo yo, lo dijo su hijo en una confesión ante la fiscalía, y lo dijo su nuera, que participó de reuniones donde los narcotraficantes les llevaban dinero para la campaña electoral. Así que es natural que Petro, o que si estuviera hoy Maduro o estuviera Cristina Kirchner en la Argentina, defendieran a Evo Morales. Digo, ¿cómo puede ser que en un momento uno critique los golpes de Estado, pero no esté de acuerdo en criticar los golpes de Estado de otros? Los golpes de Estado tienen que ser criticados, vengan de donde venga. La democracia tiene que ser defendida, venga de donde venga, pero no les importa, porque ellos juegan el partido del poder y del dinero. Se dicen ser progresistas, en realidad el único progreso es en sus bolsillos. Miren lo que pasa en Cuba. Hoy explicó muy bien Marco Rubio la situación del pueblo cubano de tanto tiempo. Cuando le regalaba el petróleo Hugo Chávez a Cuba, no es que con eso mejoraron el nivel del pueblo cubano. Lo que hicieron fue vender en el mercado negro ese petróleo y llenarse los bolsillos, armar una super empresa estatal donde ellos ganan plata y los cubanos no tienen nada. Entonces, realmente, que priven a su pueblo de medicinas, de oxígeno, de comida, parece ser lo más natural del mundo para Evo Morales y su banda. Hoy aclaró muy bien el canciller argentino, además, una acusación que hizo Evo Morales, que se habían utilizado aviones de la Fuerza Aérea Argentina para transportar tropas. No, se utilizaron para transportar alimentos y medicinas ahí donde Evo Morales no permite que lleguen los alimentos y las medicinas. Y es lógico que haya una solidaridad entre nuestros pueblos, porque diga lo que diga Evo Morales, él es un enemigo del pueblo boliviano. Usted le tocó vivir momentos fieros, porque don Carlos Saúl Menem pues tuvo una presidencia que tuvo al frente una CGT complicada, igual que Eduardo Duarte. ¿Qué hacemos con estas miradas diferentes que entienden que el Estado lo debe hacer todo y que la iniciativa privada prácticamente tiene que guardarse en un cajón, demostrando enorme ineficiencia? Bolivia perdió 66.000 millones de dólares producto del gas que no se sembraron en nada. Bueno, claramente lo que hizo Evo Morales en Bolivia se ha repetido en todo el continente. Hay una actitud de creer que se puede repartir lo que no existe, y en consecuencia eso produce desabastecimiento, inflación y problemas para el pueblo. Insisto, solo piensan en sus bolsillos. Evo Morales
y todos los dirigentes de sus características solamente piensan en vivir bien, en gozar de lo que no debieran gozar, y no le importa el hambre y la miseria, porque usted puede protestar y tiene todo el derecho, pero cuando usted bloquea el acceso de los ciudadanos a tener medicinas, a tener oxígeno, a tener comida, a tener agua, lo que hace es ser un traidor a su pueblo, y de eso se trata la historia de Evo Morales, un traidor al pueblo boliviano. El pueblo boliviano finalmente se dio cuenta y en democracia y en libertad eligió el camino que hoy los bolivianos tienen que transitar. No es un camino fácil, porque no se pueden arreglar décadas de destrucción de un país en unos pocos meses. No es que el gobierno actual lleva 4 o 5 años, lleva pocos meses. Entonces, esta actitud golpista de Evo Morales y su banda tiene que ser repudiada, y yo creo que el presidente de la República de Bolivia tomará las medidas necesarias para detener a los responsables y encarcelarlos. No estamos hablando del hombre común que se ha engañado y lo llevan a una manifestación o a cortar una ruta. Estamos hablando de los jefes, y los jefes tienen que ser procesados, encarcelados y que cumplan la condena que le corresponde por atentar contra su patria. A usted le tocó la delicada misión de ser ministro del Interior. Le digo, debe ser uno de los peores ministerios que tiene cualquier estado. ¿Cuál es el medio justo entre el imperio de la ley y el derecho a la protesta? Ese, justamente, que la gente pueda protestar y que esa protesta no moleste a los demás. Mire, yo tuve, siendo ministro de Interior, la posibilidad de enfrentar una protesta que se llamó Marcha Nacional. 50.000 personas que venían hacia Plaza de Mayo. Y lo llamé al dirigente que conducía la protesta y le dije, bueno, yo te voy a garantizar la libertad de protestar, pero vamos a revisar todos los ómnibus que se acerquen a la ciudad de Buenos Aires para que no haya armas. Todo lo que ustedes quieran protestar, protesten, pero sin violencia. Como ministro de Relaciones Exteriores me tocó recorrer países que tenían la misma problemática que hoy estamos hablando, y siempre que me han preguntado en el exterior he dicho lo mismo que estoy diciendo ahora. Yo repudio todo tipo de dictaduras, sean del color político que sean, porque además, en mi humilde opinión, los dictadores no tienen ideología, usan la ideología para apoderarse de los intereses comunes de los argentinos, de los bolivianos, de los cubanos, de los venezolanos, de los mexicanos. Hoy estamos viendo ahí nomás, a la vuelta de la esquina en México, un narcogobernador que está muy claro que es un narcogobernador. Sinaloa está en la cabeza de todos los que hemos visto alguna vez una serie de televisión. Pero si usted va a México y le pregunta sin ninguna cámara de televisión, sin ningún micrófono, a cualquier mexicano, ¿quién gobierna México? Y más de la mitad le va a decir los narcos. Estados Unidos pide la extradición de este narcogobernador y otros 9 dirigentes del Partido Socialista de México que se llama Morena. La Sheinbaum, la presidente, todavía no dio la extradición, ni siquiera los detuvo. Y no hay ninguna excusa para eso, porque la propia Unidad de Información Financiera del gobierno mexicano acaba de congelar las cuentas de estos sujetos. Y 2 de los dirigentes de ese gobernador, el ministro de Seguridad y el ministro de Finanzas, están testificando en Nueva York, en la justicia norteamericana, sobre delitos cometidos por su propio jefe. Entonces, se va desnudando este narcosocialismo del siglo XXI, y Evo Morales es una figura clave, por eso lo defiende Petro, y en cualquier momento vamos a ver algunos de otros de estos neodictadores defendiéndolo. De verdad, le agradezco estos segundos. Sé que los medios internacionales quieren su concurso y es un verdadero placer tenerlo, embajador, y poder conversar con usted. Ojalá que podamos tener la venoclisis para poder seguir conversando, porque esta América Latina y esta democracia no es propiedad de uno, sino es un préstamo para nuestros hijos y nuestros nietos. Y esa es la inquietud que me lleva a reflexionar que lo que le pasa a la Argentina le pasa a Ecuador, le pasa a Bolivia, y caramba, qué coincidencia, por detrás el fantasma del narco siempre. Bueno, yo le agradezco a usted darme la oportunidad de hablar con los hermanos bolivianos y bolivianas y decirle lo que siempre digo, que es muy parecido a lo que usted acaba de denunciar. A esta altura de mi vida
solo me interesa que mis hijos y mis nietos puedan vivir en libertad, en un país que viva en libertad y en un continente que se reencuentre con una unidad latinoamericana fundada en la hermandad y no en el narco. Le agradezco mucho, mi querido embajador. Hasta cualquier minuto desde La Paz, Bolivia. Hasta siempre.